Bueno, todo lo que vamos a ver lo vamos a ver sobre nuestra página en internet. Tenemos una página que nos ayudó a construir el Ministerio de Cultura, ¿no?, que cubre un poco todo lo que eran nuestros proyectos originales relacionados con la divulgación del arte prerrománico español y la colaboración para fomentar el turismo rural y cultural en España en base a este tipo de visitas. Entonces, la página, en principio, se divide en 4 áreas. Una es un área artística. En este área lo que hacemos tiene apartados, uno genérico de todo el arte medieval, y luego tenemos el visigodo, el arte prerrománico asturiano, el mozárabe. Perdonad, pero se me había olvidado que no veo nada. Entonces, el arte mozárabe. Luego tenemos un apartado sobre el arte aragonés, una zona de eremitorios, un área dedicada al arte románico, aunque el arte románico nosotros no nos hemos dedicado al arte románico, aunque algo lo conocemos, y en el área de arte románico lo que hacemos es presentar monumentos que están en otras páginas con las que tenemos acuerdos para que en los viajes aparezcan esos monumentos, ¿no? Y luego lo último, la miniatura altomedieval española. Luego tenemos un área de turismo, que tiene que ver pues, con los alojamientos de turismo, una serie de cosas de turismo que no vamos a ver por ahora. Luego hay una zona de viajes. El sistema contempla 3 tipos de viajes al arte altomedieval. Uno son los viajes programados que os decía Raúl. Entonces nosotros de vez en cuando, no mucho, programamos algún viaje, solo viajes que consideramos de muchísimo interés para conocer el arte prerrománico. Ahora mismo tenemos 2. Y luego hacemos los hoteles socios hacen alguna vez ofertas sobre determinados viajes recomendados y las incluimos aquí como un viaje también programado, porque es a precio fijo y lo ofrece uno de nuestros hoteles, ¿no? Entonces, en viajes programados, por ejemplo, ahora mismo tenemos 2. Uno es el que hablaba Raúl, por tierras de Fernán González. En el sistema podéis ver el plano del viaje, las características y luego precio, etc. El resumen arriba con el precio, el número de días, la salida, las fechas y eso, ¿no? Y luego un resumen de todos los monumentos que vamos a ver, ordenados por fecha y por hora. Entonces, por ejemplo, pues Raúl antes os hablado de San Baudelio o del Torreón de Doña Urraca. Si entráis a ver este viaje en el portal, pinchando en el nombre o en la fotografía, podéis ver nuestra descripción de ese monumento. Este es el Torreón de Doña Urraca, y luego podréis ver comentarios de terceros que han entrado en esto y han ido, porque estáis viendo lo que es el portal exactamente, o sea, como si entrarais desde vuestro PC, ¿no? Entonces este es un viaje, que es el que os decía Raúl, y luego tenemos otro también programado, que es un viaje increíble. Resulta que Orense, no lo sabe nadie, pero es algo así como después de Asturias la provincia que más arte prerrománico tiene. Y no se sabe en absoluto. Entonces, tenemos programado un viaje a Orense para el mes de mayo, que ya hemos hecho 2 veces, aparte de los que hemos hecho a nivel particular en estos últimos años, en estos últimos 30 o 40 años. Entonces, aquí tenéis la descripción del viaje. Este es en mayo, aquí está el plano del viaje, y aquí de pronto nos encontramos con San Miguel de Celanova, mozárabe. Nos iríamos en el Hotel Celanova. Santa Comba de Bande, visigodo. San Fructuoso de Montelius, que está en Portugal, en Braga, pero cerquita, a menos de 100 kilómetros, que es visigodo. El Castro de Santa Tecla
Esto lo veremos de paso, es un castro celta que hay encima del río Miño, muy bonito, que nos coge de camino porque comeríamos en Tui. Luego, San Martiño do Pazón, mozárabe. Santa Eufemia de Ambía, mozárabe. San Pedro de Rocas, anterior al mozárabe. Suevo visigodo o algo así. Y luego un pequeño acceso al románico famoso de Orense, de las que sería Santa Cristina de Ribas de Sil y el monasterio de Santa María de Ferreira. Para continuar en San Ginés de Francelos, que es un edificio reconstruido, o sea, es un edificio en el que han incluido mucha decoración que parece asturiana, de arte prerrománico asturiano. Todo esto ya sabéis que si os ponéis a ver el viaje, en nuestra página, con pinchar aquí te sale toda su ficha, ¿no? Y luego acabaríamos el viaje pasando por Mixós, que es mozárabe, que está en Orense, pero luego ya al bajar a Madrid pararíamos un poquito a ver Moreruelas, el monasterio de Moreruelas, y para ver el gran San Pedro de la Nave, la mejor iglesia visigoda que nos queda. Bueno, ya que hemos visto esto, vamos a empezar. En cualquiera de estos periodos, pinchando, nos aparece digamos, el acceso a la información de este periodo. Por un lado, hay una presentación del tipo de la que vais a ver, pero la que vamos a ver es para todo el periodo. Esta estaría más concreta sobre el caso visigodo. Luego, una descripción general de ese periodo. Es un texto con fotografías que os explica todo lo que se nos ocurrió sobre lo que pasó en esa época en España. Luego, un mapa del arte visigodo, que aquí se van depositando todos los monumentos que damos de alta como visigodos en el portal, se van apareciendo aquí. Un diagrama de monumentos visigodos por siglo, ordenados por fecha, y por último, una relación de fichas, es decir, un resumen de todas las fichas de visigodo, de todos los monumentos visigodos que tenemos aquí. Y dentro de eso podemos seleccionar, pues por fases, en este caso ha seleccionado una automáticamente visigodo, podemos ordenar por fecha o por nombre, podemos buscar un dato concreto, seleccionar un estilo y una época de ese estilo, una fase, buscar por país y provincia, o por estado, si está bien, está conservado, está no sé qué, o sea, podemos buscar de varias maneras, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro, vamos a ver lo que es el arte alto medieval español. Entonces, tiene las fases, o sea, digamos lo mismo que hemos visto en el otro, pero para todo el periodo, y luego tenemos la presentación. Vamos a ver, consideramos el arte que en España hay empezamos por antes de España. Los visigodos es un pueblo que baja de Escandinavia, baja primero al este de Europa, se queda cerca del Mar Negro, está por allí como 200 años, medio incordiando, medio viviendo, acaba tarifando con los bizantinos y empieza a circular hacia el occidente europeo, aprovecha determinadas circunstancias para entrar en Italia y saquear Roma, intentan bajar a Nápoles para pasar a África, pero su flota es destruida por una tormenta, con lo cual se tienen que volver. En ese momento, en ese viaje de vuelta, muere Alarico, que era su gran caudillo, y ya nombran rey, es el primer rey, Ataulfo, que es el sucesor de Alarico, y que es el primero nombrado oficialmente rey. Estamos hablando del año 412, 413, Roma lo toman en el 410. Entonces, a partir de ahí, siguen viajando y llegan a un acuerdo con Roma para echar a los
suevos, vándalos y alanos que habían entrado en la península a cambio de que les dejaran un territorio para vivir en el sur de Francia. Entonces se sitúan ahí, echan de España a vándalos y alanos y cierran o sea, dejan a los suevos solo el noroeste de la península y toman prácticamente toda España. Entonces en Francia, que está creciendo la fuerza de los francos, les va empujando hacia abajo hasta que en la batalla de Bouillé les vencen, y entonces los visigodos pasan a España y montan la primera monarquía, o digamos el primer gobierno de España por gente que vivía en España, porque hasta entonces España había estado gobernada por los romanos, que vivían con una, digamos, influencia totalmente exterior, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ese periodo alto medieval, básicamente, porque tiene otras cosas que ver, pero que no vamos a ver hoy, tiene la monarquía, un periodo de monarquía visigoda, del 415, que es cuando empiezan a entrar en España, y cuando se sitúan en Francia, pero ya viven también en España, que tiene 4 fases. Una primera en el siglo V de asentamiento, en el siglo VI consolidación, el siglo VI es el siglo de Leovigildo, de la desaparición de los vamos, de la conquista del reino suevo, de la conquista completa de Asturias, Cantabria y el País Vasco, y de la formación de un reino ya formalmente instituido, con su rey, que además lleva su corona y que construye una ciudad para su hijo Recópolis, en Ciudad Real, etc., ¿no? Y luego una fase de esplendor que, aunque hablamos del siglo VII, realmente empieza con la conversión de Recaredo, que hay una buena y yo creo que incluso en cierta forma positiva fusión de la Iglesia con el Estado, con la nobleza y la monarquía, que digamos, la constitución de ese reino la escribe San Isidoro junto con Recaredo y con sus descendientes, y que funciona temporalmente bien, digo temporalmente porque al final fue un desastre, y se abre un periodo de gran riqueza cultural, histórica, social. Se fusionan los hispano-romanos con los visigodos, o sea, se crea un estado realmente funcional, aunque luego lo destruyen ellos. Y la cuarta es la extinción, que gracias a todas esas disfunciones que se producen al final, pues hace que entren los árabes y que todo esto desaparezca. El segundo periodo, hay gente de esos godos que sube, que se escapa hacia el norte. El reino de Asturias, o sea, Asturias y Cantabria, aunque ya están controladas desde Leovigildo, siguen siendo bastante autónomas. Hay gente allí bastante decidida a independizarse de los árabes. Los árabes meten la pata en Gijón y bueno, una serie de historias y leyendas de árabes y señoras, chicas o señoritas de la tierra. Total, el asunto es que al final se ponen de acuerdo y se levantan contra un ejército árabe y les pegan la paliza teórica. Digo teórica porque no se sabe realmente qué importancia tuvo la batalla de Covadonga. Se sabe que hubo, pero realmente no parece que fuera tan súper importante como se le ha dado, ¿no? Entonces hay un periodo inicial, que sería un periodo de formación de ese primer territorio asturiano que liberan. Luego el reinado de Alfonso II, reinado de Ramiro I y reinado de Alfonso III, son las fases más importantes. Y realmente el periodo inicial, lo que es muy importante, es Alfonso I. Entonces, una de las cosas que yo creo que han permitido que estemos donde estamos, y de la forma que estamos, es que en Asturias, entre el año
730 y tantos o 40 hasta el 910, hubo 3 reyes alfonsos, que el primero vivió como 20 y tantos años y los otros 2 vivieron 50, más de 50 años cada uno de ellos, que estaban absolutamente decididos a reconquistar reconquistar los territorios perdidos y de alguna forma constituir en Oviedo una capital áulica a semejanza de la capital Toledo de los visigodos. Entonces el empuje de esos 3 reyes, siempre en la misma dirección, durante 130 o 140 años, yo creo que fue lo que consolidó realmente al reino asturiano, que al final de este periodo lo que hizo fue trasladar la capital a León, porque ya habían conquistado todo hasta el Duero. O sea, el Duero ya era suyo, del Duero para arriba era suyo, estaban fortificados Burgos, Oporto, Zamora, etc., etc., ¿no? Entonces, eso en el reinado de Alfonso III. Y luego la tercera, es la última, la fase de repoblación, que es eso, cuando habían conquistado hasta el Duero, empezaron a cubrir esto con gente que venía de ese norte que ya estaba muy superpoblado y con gente que se escapaba de Córdoba, mozárabes que se escapaban de Córdoba porque cada vez se les estaba complicando más el tema en territorio árabe. Entonces llegan a la línea del Duero en 980. En esta época, lo comento aquí, luego veremos un poco, empiezan a crearse monasterios, muchos de ellos de mozárabes, que se vienen con sus bibliotecas y con todo lo que significaba un monasterio, incluso la gente que trabajaba, que les ayudaba, familias del entorno, todo esto, y en esas bibliotecas se empiezan a crear escritorios en los que hacen unos códices que yo creo que son absolutamente excepcionales, o sea, y que es muy poco conocido, son muchísimos, vamos, nos quedan 50, 60, una cosa de este estilo, y son una maravilla. Y luego al final de este periodo resulta que Cluny, en la reforma gregoriana, empieza a entrar en España, los reyes se tienen que plegar al Papa y empiezan a construir en románico, y desaparece el impulso mozárabe, que también era muy interesante. Entonces es una pena, pues un periodo en el que se creó un arte, la única época en la que aquí había un arte realmente autóctono, distinto a lo que había en todas partes, que fue también cortada de raíz por el románico, que es una maravilla y que bienvenido sea, pero podrían haber dejado que siguieran haciendo algunas cositas toda esta gente, ¿no? Desde mi punto de vista.